Hola, ¿qué tal? Retomemos nuestras preguntas especiales que también pertenecen al Banco Cipro. Miren, primera pregunta, biología. ¿Cuántos cromosomas se forman cuando se unen dos células haploides? 46. Características de la reproducción sexual en organismos pluricelulares. Fusión de células haploides especializadas. Dos padres no tienen fibrosis quística, pero sus hijos tienen un 25% de probabilidades de presentarla. A esto se le conoce como autosoma recesivo. Tipo de ecosistema que tiene neófitas, eh, xerófitas, cactáceas y no veo qué dice. Es el desierto. ¿Cuántas cromosomas tiene una célula somática? Cuando se divide, 46. ¿Cuál es la importancia biológica de las enzimas? Aceleración de las reacciones. La evolución se define como aumento del genotipo de una población. Bueno, ahora literatura. Autor contemporáneo que escribió Cartas a Ana, Lawn Foster. Escritor chileno, autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, Pablo Neruda. Cuando un grupo de escritores siguen la misma ideología durante un tiempo determinado, es una corriente literaria. Según la poética de Aristóteles, lo épico exalta lo heroico, narra historias de hombres y dioses. Bueno, es lo que alcanza a decir. Una característica del realismo es la observación profunda. ¿Eh? ¿A qué se refiere el autor? Describe la realidad objetivamente y de forma imparcial. A ver, texto narrativo que inicia con el conflicto, tiene pocos personajes y es un microcosmos, el cuento. Bien, vamos con la segunda. Bien, perdón, la computadora es algo vieja y tarda en funcionar. Política que se dio en el gobierno de Álvaro Obregón, reconocimiento de Estados Unidos, que implementó para la organización del Estado mexicano Cárdenas, el corporativismo. ¿Qué grupos pertenecieron a la Constitución del 1917? Radicales y moderados. El neoliberalismo es que empieza en la con Miguel de la Madrid para meter a México es un modelo económico y es mercado mundial. Características del gobierno de Porfirio Díaz. Represión a sus opositores. Eh, ¿Qué es el neoliberalismo? Es un modelo económico. Constitución del totalitarismo es expansión del nazismo. Fue el móvil de la Primera Guerra Mundial, expansionismo imperialista. Los países adoptaron un sistema por el socioeconómico y es mercado internacional. Bueno, este es de las independencias. África tuvieron problemas para la independencia, eh, peleas de etnias y creo que era Gandhi ahí. Langer, ¿qué dice aquí? Movimientos campesinos en Asia y socialistas. También tienen el Vietcong y el Kuomintang. ¿Qué más tiene África? Dice, tuvo problemas para la independencia, conflictos étnicos y hasta la actualidad. Y la de abajo no le alcanzo a entender. Bien, la siguiente.
Bueno, esta era de unas gráficas y nos preguntaban cuál era la elipse. Una onza equivale a 28 gramos y hay 5 bolsas de 1.5 onzas repartidas entre, bueno, y no nos pusieron el número de personas. ¿Cuántos gramos tendrá cada onza? 14.17. Calcula el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada menos 1 entre x cuadrada menos 3x y nos dice que tiende a infinito. Hay que checarlo porque no sé si se pueda simplificar. Ecuación canónica factoriza 4x cuadrada menos 4x menos 15 y nos da 2x más 3 por 2x menos 5. Distancia entre los puntos menos 5,2 y 10,2 es 15. Desarrolla la ecuación de la circunferencia x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 9. Esto es igual a x cuadrada más y cuadrada menos 4y menos 2y menos 4 igual a 0. Ecuación general de la circunferencia es ax cuadrada más cy más dx más ey más ef igual a 0. Siempre que a y c sean iguales. ¿Qué función no tiene asíntotas? Es y igual a seno de x. Bueno, el dominio de e a la x, que es una pregunta de cajón, de menos infinito a infinito. Esta era indicar la pendiente de 3y igual a menos 6x más 3. Y luego era el rango de 3 seno de 2x, que es este corchete de menos 3,3. Se tienen 120 metros de malla para cercar un terreno maximizando el área. Las dimensiones son de 30 por 30. Hipérbola con centro en el origen, x cuadrada menos 2y cuadrada más 10 igual a 0. Vamos a continuar. Bueno, física, ahora sí, estas se ven mucho mejor. Una persona camina 40 metros en 80 segundos, después se detiene 10 y finalmente recorre 20 metros en 10 segundos. ¿Cuál es la rapidez? 0.6 metros. Un microondas de 1200 watts de potencia se coloca a una diferencia de potencial de 120 volts. Calcula la intensidad de corriente, 10 amperes. Ok, hay que hacerlo un poquito más grande. ¿Cuál de los siguientes materiales sirve para medir la antigüedad de los fósiles? Carbono 14. ¿Cuál es el peso de un cuerpo de 10 kilogramos? 98 newtons. Un gato hidráulico se utiliza para cambiar una llanta de un coche. Si se le aplica una fuerza de 80 newtons a un área de 5 centímetros cuadrados sobre un émbolo del pistón y el auto se recarga en una área de 25 centímetros, ¿qué fuerza genera? 400 newtons. En un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo aumentas su velocidad? Disminuyendo su cantidad de inercia. Bien. Hay que hacerlo un poquito más grande. Durante un experimento se pone en contacto 200 gramos de un determinado material a una temperatura de 20 grados Celsius con otro de 100 gramos del mismo material a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura equivalente? 30. Identificar reflexión y refracción. La respuesta es la letra C. Desde cierta altura se deja caer una piedra en un estanque. ¿Cómo son las ondas que se forman en el agua? Las ondas son transversales, pues se desplazan de forma perpendicular con respecto a la dirección del movimiento. Literatura. El poeta Rubén Darío inició la corriente modernista.
El editorial de un texto periódico tiene mucha semejanza con el artículo de opinión. Autor principal español del realismo, Benito Pérez Galdós. Hacemos un poquito más grande. La narración en prosa relativamente breve se le denomina cuento. En un texto dramático, ¿qué personaje se opone al personaje principal, antagonista? Elige la opción que tenga características correctas. Aristóteles decía, lo épico es lo heroico, lo lírico es subjetivo y lo dramático es representativo. Bien. ¿Cuál de las siguientes, cuáles son las características propias de la literatura contemporánea? Un poquito más grande. 1. Sus personajes tienen conflictos morales, psicológicos, sexuales y emocionales. 2. Describe fotográficamente, mezclando elementos cotidianos con el realismo mágico. 3. Pedro Páramo y Rayuela son algunas de las obras características. 4. Esta generación literaria es exclusivamente española. 5. Se opone a la crudeza del naturalismo. 6. Excitación del yo y subjetivismo. La respuesta es la letra C. ¿Qué tipo de ficha es Revueltas José, la literatura envuelta, volumen 1, número 2, páginas 6 a las 7? Es una ficha hemerográfica. Las características de realismo son: analiza y describe el comportamiento del hombre, deja a fantasía y hace una representación fiel de la realidad. Escritor francés que escribió Madame Bovary, Gustave Flaubert. Bien, vamos a dejarle hasta aquí. Y pues nada, les agradezco seguir viendo estos videos. Les recuerdo que estas preguntas son como un medio didáctico, el que igual ustedes deben de checar si están bien respondidas y usarlas para complementar su estudio en sus diferentes cursos. Y pues nada, recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.